Bueno, continuamos conversando con Francisco Torrealba, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también eres dirigente sindical, ¿no? Sí, señor, presidente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Transporte. Ajá, y estás también en el grupo de Boston. Estoy en el grupo de Boston y en la también, Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca. Pero te dejé una pregunta pendiente, un comentario. Bueno, en la oposición hay factores que llaman al presidente Maduro, lo califican de dictador. Y tú calificas a Guaidó de dictador también. Pregunto, en el caso del presidente Maduro, ¿una forma de demostrar que no lo es no sería consultándole a la gente si quiere que él siga o no en el mando, como hizo en Paran? Mira, en Cabildo. En particular yo sé de la formación de demócrata convencido que tiene nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Lo sé porque es uno de los mejores alumnos, creo yo, que ha tenido el comandante Chávez, que era también uno de los más grandes demócratas que ha conocido nuestra historia contemporánea. Y en razón de eso yo quiero decirte que no hay nada más alejado de la verdad que calificar de dictador a un presidente que es además campeón del diálogo y que es una persona absolutamente formada dentro de la democracia y defensor de sus valores, de los valores reales de la democracia. Ahora, por el otro lado, yo le digo con claridad, dictador a una persona que no ha sido electo por ni un solo venezolano y que pretende convertirse además en la Santísima Trinidad, porque no solamente dice que es presidente de la Asamblea Nacional que está en desacato con Tomás, sino que también ahora dice que es presidente de la República sin que nadie lo haya elegido. Y además también creo que pretende convertirse en presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces esta es la reencarnación de la Santísima Trinidad, pues. Este hombre que no sacó ni siquiera el 30% de los votos del Estado Vargas, donde fue electo como diputado a la Asamblea Nacional. Y el Estado Vargas, quiero decirte además, para los que no lo saben, yo sé que tú sí, el Estado de Vargas electoralmente es un Estado pequeño relativamente en comparación con los grandes como Zulia, Miranda, etcétera. Entonces este que no tiene ningún tipo de representación, ni siquiera en su propio Estado, pretende asumir la presidencia del país solamente con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y allí, lamentablemente, yo lo digo con sinceridad, lamentablemente a nosotros nos da pena ajena ver el papel de marionetas que hacen algunos de la derecha venezolana que simplemente los teledirigen desde los Estados Unidos de Norteamérica. Da vergüenza ajena ver cómo hacen las cosas que se le ordenan. Ya de verdad que cuando uno habla de diálogo, pareciera que el diálogo queda circunscrito a lo que podamos hablar desde nuestra perspectiva de pueblo defendiendo su dignidad y su derecho de libre autodeterminación con los gobiernos, con el gobierno de turno en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tú puedes hoy en día porque parece que mandan más sobre la oposición el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que los propios dirigentes de la oposición, y eso es muy penoso, es muy vergonzoso. Ahora, nunca se había visto como está ahora. Hay una realidad que es que Juan Guaidó ha tenido un poder de convocatoria. Las manifestaciones, las movilizaciones. Mira, que tú pones ahí a cualquier pero persona. Entonces, ¿ustedes reconocen eso, sí o no? La convocatoria que he tenido yo las he visto y porque nosotros pues siempre tenemos información igual que ellos de los niveles de movilización que hay de un lado y otro. Yo te digo, el grupo pequeño que ha reunido en las placitas pequeñas de Chacao, que es un municipio pequeño de nuestro país, y los que ha reunido en la avenida Francisco Miranda, que no son tan pequeños, que también han tenido cierto carácter de movilización, no le llegan ni de lejos, por ejemplo, los que tenían en abril de 2002, quiero decir, cuando dieron el último golpe de Estado, antes de este que está en desarrollo, antes de este pretendido que quiere llevar adelante Guaidó con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que si han tenido buenas o regulares convocatorias, ese para mí no es el punto sobre el cual hay que discutir. Para mí lo importante es que si alguien quiere ser presidente en nuestro país, tiene que sacar votos y tiene que ser en un proceso democrático. Y el único que ha recibido los votos para este periodo presidencial, que es su segundo periodo presidencial, se llama Nicolás Maduro Moros. Gústele a la derecha o no le guste, es así la regla del juego. A lo mejor si algún día alguno de la derecha o alguna de la derecha, mujer u hombre, que discrepe con nosotros en términos de las ideas políticas, llega a ser favorecido con la voluntad de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, podrá no gustarnos a nosotros, pero esa será la decisión que habrá que respetar, como hemos respetado las elecciones donde ellos han ganado. Verbigracia, la Asamblea Nacional, que pasó a ser controlada por la derecha venezolana o mal controlada por la derecha venezolana, y los procesos donde nosotros hemos perdido desde que el mismo presidente Chávez nos enseñó a reconocer muy temprano cuándo ganamos y cuándo perdemos. Ahora, pero ustedes no admiten ni siquiera el descontento que hay en el país. Hay un descontento, pero ¿cómo no? Yo te digo, nadie en su sano juicio puede desmentir que existe un gran descontento. ¿Y qué tratamiento se le da a ese descontento? O sea, bueno, nosotros hemos visto cómo... ¿Por qué no ha amainado, sino que se ha incrementado? Pero porque no ha amainado tampoco. Esto te va a sonar retórico, ¿no? Y repetido, pero yo te digo porque... Eres tú que lo estás diciendo. Claro, pero yo lo digo porque conozco que la mayoría de las personas, por la satanización que se hace de algunas palabras, terminan diciendo que no tienen ningún contenido cierto. Yo quiero decirte que el tema de la guerra económica no ha amainado. Y aquí va a decir otra vez el tema de la guerra económica. Sí,
Usted, usuario, usted tiene que saberlo. Lo padecemos los venezolanos y las venezolanas, no los chavistas y las chavistas, sino todos los venezolanos y venezolanas. Y en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sigue robándose, no se le puede llamar de otra manera, porque han sido los grandes expropiadores. Fíjense ustedes cómo se robaron o pretenden robarse Citgo. Fíjense ustedes cómo se robaron o pretenden robarse miles de millones de dólares que nos impiden en lo concreto que usted, ciudadano o ciudadana, pueda tener en el automercado donde compra o en la bodega donde va a hacer sus compras los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que no producimos en nuestro país. Los mismos que incluso cuando los producíamos aquí, que requerían materias primas, tampoco se pueden comprar las materias primas. La salud, que usted sabe, que, pues, bueno, en Globovisión cada rato uno ve cómo hay solicitudes de ayudas sociales para medicamentos. ¿Por qué no tenemos esos medicamentos? No es por falta de dinero, es porque no podemos adquirirlos. ¿Y por qué no ¿Y por qué podemos trajeron? adquirirlos? Ahora sí Porque trajeron. Ahora los te Estados pregunto. Unidos de Norteamérica no dejan Sí, que Venezuela pero fíjate maneje que su propia riqueza. acaba de llegar, Francisco, cargamentos de medicamentos de China, de Rusia y de Cuba. Sí, ¿Y por qué no lo trajeron antes? bajo ¿No la lo trajeron figura, regularmente? no, siempre se han traído. Es que si no estaríamos ya No, definitivamente. bueno, pero es que yo no sé. Ya habríamos desaparecido. Yo no sé porque- si tú no tienes en tu familia casos de personas que no consiguen medicamentos. Sí, claro que tengo, y amigos también, pero quiero decirte que se han traído por la vía de los convenios y las cooperaciones que están establecidas entre el gobierno venezolano con países amigos, como Rusia, como Cuba, como la propia China. Pero esto definitivamente no es suficiente ni es lo que se hace en términos normales. En términos normales, nuestro gran intercambio era con nuestro principal socio, un socio que un buen día decidió ya no ser más socio de Venezuela y por la mala intenta imponernos un dictador. Ese socio se llama Estados Unidos de Norteamérica. Si en los Estados Unidos de Norteamérica se abrieran los espacios para dialogar y para respetarnos, que es lo único que pide el gobierno venezolano, respeto, reciprocidad, condiciones y consideraciones mutuas, si eso ocurriera, nosotros podríamos volver a comprar los medicamentos que se fabrican en Estados Unidos, pero ya no es solo un problema de Estados Unidos, porque quiero decirte que Estados Unidos bloquea también el acceso a medicamentos que se compran en Europa o en otros países. Entonces, cuando haces una transacción, simplemente te congelan, ya no las cuentas ni siquiera del gobierno venezolano, también han congelado muchas cuentas de empresarios venezolanos y extranjeros que hacen negocio con Venezuela. Tómate un poquito de agua, pues hacer una pregunta. ¿Cómo no? Me tomo un poquito de agua aquí. Fíjate, Francisco, ¿tú crees que a estas alturas del conflicto es posible recomponer esas relaciones con Estados Unidos? Hay que ¿Y sobre recomponerlas. qué base se pueden recomponer? Sobre la base ¿Qué del respeto. concesiones tendrían que hacerse unos y otros? Mira, yo creo Al que... regreso me lo responde. ¿Vamos a una pausa? Sí, tenemos que Vamos hacer la pausa. a- Y antes de ir a la pausa, bueno, vamos a felicitar a nuestra compañera Alejandra Sánchez, que está de cumpleaños hoy.